Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. De nuevo, evidentemente toca hablar de Tiger Woods, ya se sabía, ¿no? A ver qué es lo que iba a pasar. Bueno, pues al final da un paso al lado, ¿no? Se quita de en medio, dice que ahora mismo lo que toca es priorizar otras cosas, con lo cual no lo veremos en el Masters y tampoco lo vamos a ver como capitán de la Ryder Cup. Así que vamos a ver cuál es el futuro de Tiger en la semana previa del Masters de Augusta. Ya lo saben, el Valero Texas Open, tenemos torneo en Japón, tenemos un grandísimo torneo del circuito femenino profesional con el Aramco en Estados Unidos, con las 20 mejores jugadoras del mundo. En fin, tenemos el ANGUA, por supuesto, el Augusta National Women's Amateur, quizá la gran cita de la semana, probablemente, con un gran inicio de Andrea Revuelta. En fin, muchísimas cosas, como siempre. ¡Empezamos! Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de jueves 2 de abril. Jueves Santo y jueves previo al Máster de Augusta, ¿no? Que al final pues todo lo concentra y es de lo que más se habla, ¿no? En estos días, fundamentalmente y personalizado en Tiger Woods y en todo lo que ha pasado, ¿no? Ya lo sabemos, ya es definitivo, no va a estar Tiger de ninguna de las maneras en el Masters, ya se veía venir el pasado lunes, pero ya se ha confirmado y sobre todo tampoco lo vamos a ver en la Ryder. Vamos, que no sé cuándo vamos a volver a ver a Tiger Woods. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Parece que... No parece nada, ¿no? Pero confiamos, mejor dicho, quizás se diga, yo creo que confiamos todos en que esta vez sea la definitiva. Y si no la definitiva, una importante vez o un importante punto y aparte en la vida de Tiger en lo que respecta pues a todos estos sucesos más o menos escabrosos, ¿no? Vamos, escabrosos. Diría más bien dramáticos, ¿no? Sí, sin Y ninguna duda. bueno, pues el otro día comentábamos, alguien de su entorno o él mismo se tienen que poner ya serios, ¿no? Serios, no se puede ir dejando pasar esto, ¿no? Porque este hombre lo que le ha ocurrido es, pues, lo que ha sufrido son diversos episodios en los que él pierde el control del coche, ¿no? No hay que ser un lince, vamos. Y lo pierde pues por las circunstancias que se den en ese día concreto, ¿no? Pero esto... no sé qué sensación tienes tú, pero a mí esta vez sí que me da la sensación de que va a haber un antes y un después, ¿no? Que No de sé, verdad va a el otro cortar día, por lo sano, ¿no? el otro día en conversación de barra de bar comentábamos, no sé, quizás sus hijos tengan esta vez más peso, ¿no? Al final la edad de un hijo es importante, ¿no? A la hora de tener, pues, por ejemplo, voz y voto en un hogar, ¿no? En una casa, en una familia. Y bueno, pues el último gran accidente, o el gravísimo accidente de Tiger en Los Ángeles, todavía les pilló como niños, Sí. digamos, ¿vale? O casi, ¿no? Sí, Como, preadolescentes, ¿no? Como preadolescentes. ¿No? Y esto ya es otra cosa, ¿no? Quizá... esto me lo estoy inventando, insisto, ¿no? Pero bueno, que pudiera ser, ¿no? Que pudiera ser un factor, ¿no? Que va a ayudar a Tiger de alguna manera, ¿no? Que un hijo ya más mayor, con más, digamos, o con el uso de razón un poco más ya hecho, Sí, que puede influir más, ¿no? Puede influir se más te al ponga final. delante y te diga, papá, ya está bien, ¿no? Vamos a
¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos con esto? Sí, bueno, hay que recordar que Charlie Woods tiene 17 años, creo, empieza ya la universidad el año que viene en Florida, y su hermana Sam es mayor, con lo cual, sí, efectivamente, son hijos ya hechos y derechos, ¿no? Que en un momento dado, pues como tú muy bien dices, David, se te plantan delante y te dicen, ya está bien, ¿no? Esto hay que arreglarlo, ¿no? Vamos a solucionar esto, vamos a ponerle un remedio, ¿no? Porque evidentemente va a acabar mal. Esto, si no le pones un remedio, va a acabar mal. O sea, no hay otra solución posible, ¿no? Si no le mete mano, ¿no? Al asunto. Sí, y ahora lo que nos queda ver, bueno, lo que nos queda ver no, a mí me da igual ya ver o no ver, ¿no? Lo que, vuelvo a insistir, lo que en el fondo todos deseamos es que Tiger verdaderamente se lo tome con la seriedad y la urgencia que merece el asunto, ¿no? Porque es que está en juego, su vida. No, esto no es amarillismo. Esto es así, lo estamos viendo, ¿no? Y, y sería ridículo, sería absurdo, ¿no? Quedarnos sin Tiger de una manera o de otra, ¿no? Y yo creo que Tiger todavía tiene mucho que tirar de la máquina del golf, ¿no? Para adelante, ¿no? De otra manera ya, como viene haciendo desde hace ya cierto tiempo, pero tiene mucho que dar, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y se espera, ¿eh? Y se espera mucho de él, y al final es una de las voces más autorizadas. Ahí estaba, ¿no? Teniendo un papel absolutamente relevante, importante en el nuevo calendario del PGA Tour. Tenía pinta o apuntaba o era uno de los grandes candidatos para ser el capitán de la Ryder Cup en Irlanda. O sea, fíjense si está en el foco, ¿no? En el centro de todo el protagonismo del próximo golf mundial o de lo que nos venía encima. Ahora mismo no, ahora mismo evidentemente pasa a un segundo plano. Ya han hecho comunicados por todas las partes, ¿no? Han hecho comunicados a Augusta National, ha hecho comunicados el PGA Tour, y todos en la misma línea, ¿no? De, bueno, que se recupere, de momento es el momento para él, personalmente, que le dedique tiempo a su persona y que trate de salir de esta, ¿no? Y de encontrar un camino o una solución, pues a este problema que tiene, ¿no? Hay que decir que en el plano exclusivamente legal, simplemente por dar la información, pues a Tiger, digamos que se le han presentado cargos, pues por conducir bajo sustancias, ¿no? Bajo el efecto de sustancias, y también por no querer hacerse la prueba de orina, concretamente, ¿no? El no hacerse la prueba de orina, esos son los dos cargos que se han presentado contra él. Él, en su primera defensa, digamos, en su primer recurso presentado, ha negado los dos cargos. Ha dicho que no estaba conduciendo bajo sustancias y que no se negó a hacerse la prueba de orina. Bueno, pues esto va a acabar en un juicio. Ha pedido juicio conjurado, simplemente por dar, digamos, toda la parte legal rápida, ¿no? de cómo va este asunto, y simplemente decir que Tiger dice que no. Pero los policías, evidentemente dicen que no estaba que no estaba bien, que no respondía bien, que respondía lento, que tal y que cual, ¿no? Sí, esto ya son cuestiones leguleyas, ¿no? O sea, esto ya son cosas de abogado, ¿no? Tiger, tienes que decir esto, tienes que decir lo otro, porque por aquí vienen los cálculos, ¿no? Si dices esto y lo llevamos por aquí, pues claro, tal y cual. En fin, no sé, a lo mejor soy un viejo romántico, no sé si a veces es mejor decir la verdad. A veces la vida demuestra que sí, que ir con la verdad por delante te quita muchos líos mentales también, ¿eh? Pero bueno, insisto, esto al final no deja de ser toda la parte técnica del mundo abogado, ¿no? Sí, y que deciden otros, además, y que normalmente deciden otros. Hombre, podría decir Tiger también, ¿eh? Y decir, no, yo mi defensa la quiero llevar por aquí. Pero bueno, al final, si te pones en manos de abogados, que imagínense cómo son los abogados de Tiger, pues al final haces lo que ellos te digan, ¿no? Algún abogado habrá que nos esté escuchando que se haya echado las manos a la cabeza diciendo, pero ¿qué dice Estos indocumentados, ¿no? Este insensato no sabe que esto va por otro lado y que si hay que mentir o negar la mayor, pues habrá que negarla. Vale, pues no, que no me voy a meter ahí, ¿no? Pero oye, yo lo dejo. No, es una reflexión, tu reflexión va más allá de la parte legal, es una reflexión más, pero incluso más personal. En cuestiones legales, pero incluso en cuestiones legales, sigo teniendo ahí, creo que hay veces, o creo que no, que los que saben de esto no contemplan
o no le dan ninguna importancia nunca a la verdad, como un método incluso de defensa. De Pero beneficiarte. es que me estoy metiendo en unos líos de beneficiarte. Sí, no, que a veces incluso la verdad, aunque sea negativa para ti, te puede beneficiar en el fondo. Es lo que al final vienes a decir, ¿no? O sea, al final es un juez el que tiene que dictaminar una sentencia. Vamos a dejarlo ahí. ¿No? Al final es Vamos. Sí, vamos a dejarlo ahí, pero que vamos, que simplemente que es una reflexión que no es ninguna majadería. Estoy convencido que hay muchos abogados que están de acuerdo contigo, ¿eh? Y que dicen, oye, cuando hay una cosa que es tan obvia y tan normal, negarla mayor, lo único que vas a conseguir es que todavía digamos, tu apariencia delante del juez sea todavía más ridícula, ¿sabes? Como diciendo, oye, que estás negando una cosa de la que hay 27.000 pruebas, no lo sé. ¿sabes? Entendemos que Tiger tiene grandes abogados, ¿no? Seguro. Y que técnicamente habrá entendido que la mejor manera es esta, pero no deja de llamar la atención, porque además como es algo tan público que se está dando minuto a minuto, digamos, en los medios, claro, pues no deja de causar cierto estupor, ¿no? O sea, que Tiger en un momento dado declare o diga o defienda que él estaba en perfectas condiciones y que, bueno, es que da detalles, ¿no? Que es que se había bajado la vista para mirar una cosa en el móvil, tal. En fin, suena un poco como a cachondeo, pero que técnicamente es la estrategia a seguir. Claro. Y, bueno, oye, pues fenomenal. Pues ya está, sí. Evidentemente no tenemos conocimiento. Que se encarguen para ellos. meternos en Claro, eso. que se encarguen ellos. Creo que hay veces, no lo sé. Ya. Que aquí el asunto, David, es que evidentemente ahora mismo nadie, ni el más insensato de los analistas, se atreve a decir cuándo vamos a volver a ver públicamente a Tiger Woods. Yo es que casi te diría, David, bueno, no lo sé, la pero verdad ya es que... ¿a qué nos referimos? Si estamos hablando de jugar al golf... No, estamos hablando a que salga públicamente, a verlo. Ah, mira, Tiger. Bueno, no creo que tarde tanto, ¿eh? ¿No? No creo que tarde. A ver, es que a Tiger tampoco se le ve tanto, ¿eh? O sea, hay que partir de ahí. O sea, que no es un tío que esté semanalmente o ni siquiera mensualmente en el candelero, digamos, claro que no. dando ruedas de prensa o... Para nada. A ver, es un tío que atrae focos y que de una manera o de otra siempre genera actualidad, ¿no? O noticias, pero no es precisamente un tipo que esté... Es que además no le gusta a él, o sea, los araos no le gustan, cada vez que puede se quita en medio, es así, ¿no? Es algo que siempre me ha gustado de Tiger, es un tío en ese sentido muy, ¿cómo te diría? Muy rural. Sí, no es un tío al que le guste ponerse una corbata, ¿no? Para entendernos todos, ¿no? Nada, nunca, vamos, de hecho rara vez se le ve a Tiger con corbata, muy rara vez, vamos, sí, tiene que ser. Y entonces, partiendo de que tampoco es un tío tan expuesto, lógicamente tardaremos en verlo, pero no creo que tanto, ¿eh? No creo que nos vayamos al año ni nada de eso, ¿eh? Yo sí, no fíjate, lo creo. yo es lo que pensaba. Yo ¿Sí? pensaba que hasta 2027 no lo volvíamos a ver. Públicamente, dando una rueda de prensa o hablando o yo qué sé, o comentando cualquier otra circunstancia. Sí, pero bueno, que evidentemente esto sí que es, vamos, que no hay ningún fundamento. Sí, aquí. bueno, esto es simplemente, imagínate. Esto sí que es hablar por hablar, ¿sabes? Pues no lo sé, igual dentro de 2 meses lo vemos, ¿no? Y dando unas explicaciones y diciendo lo que está haciendo, lo que está llevando a cabo con su vida, pero como siempre ha sido tan, o ha tratado de mantener una privacidad tan importante, ¿no? Tan grande, vamos, en su vida, precisamente en estos momentos y tal, me imagino que todavía va a plegar velas aún más, ¿no? Me imagino, pero bueno, que efectivamente jugar ya yo ni me lo planteo, o sea, es que no me lo planteo, sinceramente. Jugará cuando tenga que jugar, pero que no me lo planteo. Eso sí que creo que va más, es que en ese punto sí que creo que el asunto va más para largo, pero que tampoco lo sabemos. Claro, exacto. No. O sea, ahí sí que va a depender también de cómo vaya toda su recuperación, ¿no? O esos intentos que está haciendo, ¿no? Y nada, ¿no? En fin, que ya veremos lo que pasa, que la noticia es que Tiger efectivamente no va a estar en Augusta y eso siempre es una mala noticia, evidentemente, porque es un aliciente más, ¿no? Tener a Tiger pues peleando en este caso pues por pasar el corte, por hacer algo, por hacer una gran vuelta, por llamar la atención, en fin, las cosas que siempre ha hecho y que siempre hace Tiger en Augusta. De momento, pues el récord de cortes seguidos consecutivos está impoluto, o sea, no corre peligro este año porque no lo va a jugar, ¿no? Así que nada, que esa es la noticia de Tiger, pues en la semana previa en la que todavía
esta semana, David, vamos a ver a algunos candidatos a ganar el Masters de Augusta, precisamente en el Valero Texas Open, en el torneo del PGA Tour, ¿no? Es curioso, ¿no? A mí me llama mucho la atención, es una de las cosas del golf que más me llaman la atención a mí personalmente, que es la manera de preparar los majors, ¿no? Al final, sobre todo cuando hablamos de los, no sé, 20, 30 mejores jugadores del mundo, que al fin y al cabo tienen que estar pensando, ¿no?, en ganar majors, ¿no? Por no hablar del top 50, ¿no? Por no irnos más allá, pero estoy convencido que los 20, 30 mejores jugadores del mundo, cuando llega un major, están pensando en ganarlo, ¿no? En a ver si me sale mi semana y lo puedo ganar, ¿no? Y me resulta muy curioso que las diferentes maneras que hay de preparar un grande, ¿no? Que hay jugadores que quieren jugar cambian, y otros no. Además cambian. O sea, Sí, es verdad que normalmente hay unos patrones que los jugadores, sobre todo con experiencia, ya suelen respetar, pero que incluso ellos los cambian, ¿no? Pues mira, este año yo creo que lo que me viene bien es cambiar un poquito la manera y cambiar mi rutina y activarme justo en competición la semana antes. Lo hemos visto, ¿eh? Hay grandes jugadores ya con rutinas muy hechas y con mucha experiencia que de repente un año pues deciden cambiar, incluso a lo mejor hasta a veces por compromisos, ¿no? Por puros compromisos, sí. Pues tienen que cambiarlo, ¿no? Sí. Y tampoco pasa nada. Pero sí, es verdad que hay cada cual, ahí sí que cuadra perfectamente el maravilloso dicho en castellano, cada maestrillo tiene su librillo. Correcto. Hay que ver que quien compuso el ripio o el refrán no se partió mucho la cabeza, no. porque es que maestrillo, librillo, pues bueno. Yo creo que empezó por maestro y libreto y dijo, esto no cuadra. Dice, vamos a ver cómo conseguimos que esto cuadre, ¿no? Y dije, pues mira, el diminutivo funciona, ¿no? Así que, bueno, el hecho es que es eso, ¿no? Podía haberse, a ver, ¿qué pareja podía haber hecho otro? Cada maestrillo... ahora no me sale ninguno, ¿eh? Cada maestrillo siga de su libro... Un consejillo. Ya, pero estamos en las mismas. Ya. Claro, que no sea acabando en illo, ¿no? Vamos a intentar que no sea con un diminutivo. Que no sea acabando en illo falsete, porque... Sí, forzado. Sí, porque el librillo, ¿de dónde sale? Librillo y consejillo no sueles usarlo así mucho. No, ya te digo que no. Es más, se usa más en hito que en illo, en un momento dado. Tío, ¿algún consejito por aquí para ir a pescar, por ejemplo? Pero consejillo es más raro, sí. Que... Bueno, entre los que van a jugar el Valero Texas, candidatos al triunfo, yo meto estos, cada uno tendrá los suyos, pero evidentemente está Fleetwood, quizá el nombre más llamativo de este Valero Texas Open, está Matsuyama, por supuesto, siempre hay que contar con Matsuyama, y está Morikawa. Yo creo que son los tres grandes nombres favoritos, digamos, a ganar el Masters que están jugando esta semana. Después también está Aberg. Yo metería también a Aberg, ¿eh? Sí. Sobre todo, por todo lo que hemos dicho siempre de Aberg, que siempre está ahí aunque no lo parezca, y por lo bien que se le ha dado a la Augusta National, ¿eh? Lo ha jugado muy poco y siempre queda bien allí. Vamos, lo ha jugado 2 veces, me parece, ¿no? Sí. Y ha hecho 2 top 10, me parece, luchando el domingo por la victoria en ambos casos. O partiendo el domingo, mejor dicho, con opciones de victoria en ambos casos. A ver. Está bien metido el nombre de Aberg, sin ninguna duda, porque sí, efectivamente, es un candidato. Aberg es un candidato. Y después, pues hay otros nombres, ¿no? Ahora me dicen los números de Aberg, pero hay otros nombres, como el de Jordan Spieth, por supuesto, siempre hay que tenerlo en cuenta, que jugó esta semana, o Sepp Straka, que también... Lo ha jugado 2 veces y quedó segundo y séptimo. Pues ya está. Pues es para tenerlo en cuenta, obviamente, ¿no? A Ludwig Aberg, ¿no? Así que, bueno, pues eso. Y después hay otros que no van a jugar nada, como por ejemplo Scottie Scheffler, ¿no? Scottie Scheffler, que teníamos esa duda. ¿Qué me dices de Nicolai? Nicolai sí que está metido ya, ¿verdad? Está metido y no juega el Valero Texas, sí. ¿No juegas? Bueno, está apuntado, ¿eh? No, pero se quitó, se borró. Ah, se quitó. Sí, vale. Se borró después de garantizar su presencia en el Masters con la actuación en el Valspar. Vamos, que se borró el martes, o sea, que se borró hace 2 días. Vamos. Lo iba a jugar y al final no. Hombre, sí. A ver, Nicolai. Traigo el nombre de Nicolai porque hay un tema muy de Ten Golf, diría que solo de Ten Golf. Hasta que otros se suban al carro, David. Estamos con los temitas de Ten Golf. Qué suplicio, qué castigo,
Ah, ya está, Bueno, y pues se a queda ahí. nosotros, Ah, se nosotros, queda ahí. a nosotros nos divierten mucho. Sí. A nosotros nos divierten mucho. Yo pensaba Así que iba a hacer una reflexión, que no le gustaban por algo, no sé, creí que iba a ir más allá, no simplemente... En bueno, fin. no, se ve que no le gustan en En conjunto. general. Pero bueno, hay un tema que es muy Etten-Golf, de hecho es solo de Etten-Golf. Mira eso. El tema será una estupidez, será Exacto. un anecdótico, será un detallito, será un matiz sin importancia. Pero es algo que solo nosotros llevamos ahí y analizamos y valoramos, que es el de ¿quién será el primer ganador de grande nacido en el siglo XXI? Así No es. es cuestión, a ver, no deja de ser casi un juego, ¿no? Un divertimento, un entretenimiento, ¿no? Pero empiezan a pasar los años, ¿eh? Estamos ya en el 26 del siglo XXI. Sí. ¿Eh? Y es curioso, ¿no? Recordamos, ¿no? Para aquel que todavía no se haya enterado. De este que es barco, difícil, de ¿no? este barco. Sí. Recordemos que en ese club, obviamente, solo hay una persona, que es Gene Sarazen, que fue el primer ganador de grande nacido en el siglo XX. Bueno, podríamos también, lógicamente hay otro, ¿no? Que es el primer ganador de grande nacido en el siglo XIX. Pero claro, ese es era que obvio, ese era obvio. Claro. Ese no tiene gracia, ese no tiene gracia. Ese fue el primero Entonces, que ganó el Open, ahí ya está, está, no tiene más ahí historia. está Gene Sarazen esperando desde hace más de un siglo ya al primer compañero de Sí. club mega exigente, mega privado. Vamos, ahí en ese club, en 500 años solo va a haber 5 tipos. Así que imagínate cómo es ese club. Bueno, pues es que realmente uno revisa y dices, nacidos ya en el siglo XXI, ¿qué candidatos hay verdaderamente serios? Y ahora mismo el top tendría que ser Nicolai Hjorth. Verdaderamente, ya hemos repasado algunos nombres de grandes jugadores, estrellas emergentes que vienen, ya nacidas en el siglo XXI, y Tú te y quedas ahora con mismo Hjorth, ¿no? Nicolai. Bueno, no, realmente no es que me quede, pero si hubiese que puntuar a los puntos, ahora mismo yo creo que el que más tiene es Nicolai Hjorth, pero vamos a ver quién es. Sí, es el que desde luego más... Y vamos a ver cuándo ocurre. ¿Será este año? Es que igual no, ¿eh? Que igual no. Igual no. Hombre, desde luego no hay ningún claro candidato, ¿eh? Ningún claro candidato. No hay ningún nombre que tú digas, este tiene una pinta de que va a ser él por encima de todos los demás que no tiene nada que ver con los otros. Es que no lo hay. Es que no lo hay, realmente, ¿no? Porque... Bueno, Nicolai yo creo que sí, que es el que está más hecho de los nacidos en el siglo XXI, de otros posibles candidatos. A mí me hace mucha ilusión David Puig, que fuera sí, él, ¿no? Claro. ¿Y por qué no? David Puig todavía está ahí, es que todavía está en la contienda, mientras no lo gane nadie, es evidente, ¿no? Gene Sarazen tardó mucho menos, ¿eh? Hay que pensar que Gene Sarazen nació en 1902, Sí. y en 1922, con 20 años, fue cuando se metió él en ese club, ¿no? Ganando el US Open en 1922. Fue el primer ganador de grande nacido en el siglo XX. Y bueno, vamos a ver. Es que es una de las grandes o sea, yo creo que es un gran dato, es uno de los grandes datos del actual golf mundial, David. Más allá de quién sea el primero, que evidentemente me parece interesantísimo, es que todavía no lo haya ganado nadie menor de 25 años, haya ganado un grande en el siglo actual. O sea, me parece muy llamativo, realmente, que nadie haya conseguido con 22, con 23, con 24, con 21, que no digo que sea fácil, pero que después que han pasado muchos años. Es un dato más que ayuda a reflexionar sobre lo complicado, ¿no? que es este deporte, ¿no? Porque en otros muchos deportes la rabiosa juventud, ¿no? Chavales de 19, 20, 21, 22 son ya pues megaestrellas mundiales. También ha ocurrido en golf, por supuesto que sí, pero ahí tenemos a Tiger, ahí tenemos a unos cuantos, ¿no? No tantos, pero no tantos. Y sí, fíjate lo complicado que es. Sí, es complicado. Y sin embargo, que estamos hablando de que cada vez llegan más preparados, mejor preparados, compiten mejor, ganan jóvenes, pero después el tema de los grandes y de los medios, de momento, es otra película. Es una cosa distinta, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? Y después que no hay tantos. Es que uno mira la lista de jugadores del Máster de Augusta, quitando evidentemente los amateurs
que vienen, pues campeón del British Amateur, campeón del US Open Amateur. Claro, eso es evidente, ¿no? Eso es claro que son nacidos en el siglo, en este siglo, ¿no? A partir del año 2000. Pero después, entre los profesionales, no hay tantos, ¿eh? No hay tantos nombres, en realidad, que juegan el Máster de Augusta, ¿no? Estoy mirando, porque estaba mirando la lista así rápidamente, para este repaso que siempre nos gusta tanto, y eso, y aparte, ¿no?, de Nicolai Hjorgar, pues sí, tenemos a Nergar Petersen, ¿no? Que es... Pero claro, Nergar Petersen, ¿tú ves a Nergar Petersen ganando el Máster? Pues no, la verdad es que no. Pero ¿y Nergar Petersen es nacido en el siglo XXI? Me la he jugado un poco, sinceramente. Me la he jugado, me tira un poco a la piscina. Yo juraría que sí. Que no lo sé, pero que te lleva sorpresa, ¿eh? Nergar... Sí, yo juraría que sí, pero no pongo la mano en el fuego. No, correcto. Pues nació en el 99. Nació en el 99. Tienes razón. Pues nada. Es que luego no hay tanto. Claro. Es complicado. Kiefer nació en este siglo. Kiefer sí. Kiefer nació en 2001. Pues mira, Kiefer... Johnny Kiefer. Pero claro, a Kiefer cuesta ponerle ahora mismo la etiqueta de favorito, ¿no? Sí. Ocurrirá, antes o después ocurrirá. No sé qué etiqueta llevaba Saracen en aquel US Open de 1922, ¿no? Pero bueno, sí, que antes o después va a ocurrir y es muy interesante saber quién va a ser, ¿no? Claro. Pues, hay unos cuantos pegándose. Oye, por supuesto que es un poco de perogrullo, pero por supuesto Rasmus Hjorgar también, claro. Rasmus Hjorgar también. Sí, claro. Hjorgar, sí. Está en el Masters y también podría ser, ¿no? El otro hermano, ¿no? Pero que no hay muchos más, efectivamente, ¿no? Hay gente joven ahí, pero que muchos están ya por encima de los 25 años, ¿no? Es curioso. Así que bueno, que esperaremos a David Puig. Tampoco pasa nada. Que sea él el que lo consiga. Bueno, yo te diría que al final los Hjorgar, con Nicolai ahora mismo dos cuerpos por delante. Y David Puig son para mí los tres máximos candidatos. David Puig es verdad que todavía por confirmar en estas grandes citas, ¿no? Pero bueno, también como los Hjorgar, ¿eh? Tampoco es que los Hjorgar hayan hecho... Claro, todavía estoy no hablando así de memoria rápido y corriendo. Seguro que tienen ya algún top 10, ¿no? En grande, pero que sí, que no. Antes, hasta hace no demasiado tiempo, incluíamos ya en esa terna también a Tom Kim. Sí. Exacto. Que es nacido en el siglo XXI, pero es que Tom Kim se nos ha desinflado un poquito, ¿no? Entonces ahora mismo uno no sabe a qué atenerse con Tom Kim. Sí, exactamente. Bueno, de hecho ni está en el Masters. Fíjate, claro. ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? O sea que... Pero claro, es que es eso. Es que Ludwig Aber, que sería para muchos el gran nombre, es que es nacido en el siglo XX. Claro, es que Ludwig Aber no ha nacido en el siglo XXI. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, claro, no lo podemos inventar. Esto es lo que hay. Pero vamos, ni Marco Pence, ni Christopher Reitan. Hay que recordar, para gente como yo que te bailan ese tipo de datos, nacido en el siglo XXI es a partir del 1 de enero de 2001. O sea, hasta el 31 de diciembre del año 2000 es siglo XX. Vale. Vale, queda claro. Sí, porque si no, después vienen los líos y empieza la gente a decir oye, pues este no, porque nació en el año 2000. Entonces, si ha nacido en el año 2000, no es siglo XXI. Que quede claro. Por ejemplo, otro jugador joven que dirías, mira, está ahí y tal, Ming-Wo Lee. Pues no, es que Ming-Wo Lee no es tan joven ya. Que Ming-Wo Lee ya no es tan joven. Que no es viejo, pero que tiene 27 años. O sea, que al final nació en el 98. Ming-Wo Lee, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, de hecho, si no me equivoco, el ganador de Major más cercano al siglo XXI, a ese 2001, a ese 1 de enero de 2001, es Collin Morikawa. Correcto. Sigue siendo Collin Morikawa. Sí. No ha habido otro más joven que él que haya ganado un grande. Y ha pasado ya tiempo y, en fin, y Morikawa ya se va acercando a la treintena. Si no la ha cumplido ya, ¿no? Es del 98, ¿no? ¿No es del 98, Morikawa? No, creo que es del 97, pero no me hagas mucho caso. Vale. Estaba dándole vueltas, David, mientras estábamos hablando, aquí diciendo nombres y tal, estaba dándole vueltas a la cabeza porque digo, hay uno que se nos está escapando, hay un joven que se nos está escapando, ya verás, y sí, efectivamente, lo he encontrado. Hay un joven que se nos está escapando que yo creo que está por encima de Nicolai Hjorgar como candidato a poder ganar un grande, que es Akshay Bhatia. Akshay Bhatia, es de 2002. Sí, bueno, sí. 2002 y... Sí, Morikawa es del 97, efectivamente. 97. O sea, Morikawa ha cumplido ya 29. Es de febrero del 97. Sí, Akshay Bhatia por lo menos se ha ganado el derecho a
a estar como mínimo al mismo nivel que Nicolai. Sí. Es verdad que Sí. Nicolai ha jugado una Ryder, que no es poco, y Bhatia no, pero Bhatia pues ha ganado ya en el PGA Tour 2 veces, ¿no? 3 veces, ¿no? 3 veces ha ganado y bueno, y recientemente en Bay Hill además, ¿no? O sea que, pero bueno, sí, ahí está, que no hay muchos más, vamos. Sí, al final la conclusión es que Por Bay Hill te lo diría, ¿eh? Por Sí. Bay Hill. Es ahí donde yo creo que ha dado ese salto, porque sus 2 victorias anteriores no eran tan eran menores. ilustres, vamos a decirlo así, ¿no? O de tanto peso. Esto de Bay Hill sí que es un toque de atención. Sí que te pone ya a este jugador en otro nivel. Aún así, bueno, iba a decir una tontería, ¿no? Porque Bay Hill es mucho Bay Hill. Te iba a decir que seguía sin verlo absolutamente como favorito o candidato en un Major. Pero yo también, Bay Hill. David, yo también, yo no lo veo como sí favorito. Es verdad que Bay Hill es mucho Bay Hill. Bay Hill son condiciones de Major en un momento dado y es una nómina de participantes brutal. Así que sí, se va a ganar. Lo metemos ahí como una posibilidad. Pero es verdad, o sea, quizá lo más importante de toda esta reflexión, David, es que no hay ningún gran favorito. Nacido. No hay tantos. Favorito ni estamos en una época en la que llevamos bastante tiempo sin que salga un mega crack de estos 20-añeros. Sí, ¿no? es verdad. Están saliendo muy grandes jugadores, pero hemos tenido, pues mira, en la época hemos tenido, el último fue Jordan Spieth. Exacto. Diría yo que el último ha sido Jordan Spieth. Sí. Anteriormente tenías a Rory McIlroy, anteriormente tenías a Sergio García, a Tiger Woods. Es que no salen tantos, ¿eh? Es que no salen tantos. Tipos que con 19, 20 años digas, este va a ganar un grande. Exacto. Lo va a ganar sí o sí. Y luego además se cumple, ¿no? A Sergio le costó más, pero como si no lo hubiese ganado. Realmente fue candidato muchísimas veces a ganarlo, ¿no? Y es que no surgen tantos, es que no es tan fácil, ¿no? Y te diría que en golf menos, porque en tenis los ves ir y venir mucho más, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿no? O en otros deportes individuales, ¿no? Pero en golf cuesta más. Es que cuesta, es que les cuesta madurar, ¿no? No es fácil. Para esa bestiada de nivel competitivo. Sí. Oye, y después están el otro grupo de jugadores en este Valero Texas Open, que me parece muy interesante, que es el de aquellos de todavía no me he clasificado para el Masters y tengo esta última bala, que es ganando el Valero Texas Open, ¿no? Y ahí hay varios nombres interesantes, especialmente, lo contábamos esta semana en Ten Golf, el nombre de Tony Finau, que parece increíble, ¿no? Cualquiera hace, no sé, 2 años, David, más o menos, hace 2 años te dicen que Finau se iba a perder el Masters de 2026 y yo creo que no se lo hubiera creído nadie, ¿no? Cuando estábamos todos precisamente pensando, a ver cuándo gana Finau ya su primer grande, ¿no? O cuándo realmente está el domingo con opciones, ¿no? De llevarse la victoria en el primer grande. Bueno, pues ahora resulta que no está ni clasificado para el Masters, ¿no? Tendría que ganar el Valero. Y otros nombres son como el de Fowler, que ya estamos más acostumbrados, porque Ricky Fowler sí se ha perdido ya unos cuantos. Finau no se pierde ninguno desde 2017, ningún grande, ¿no? O vamos a ver qué pasa con Thorbjornsen, ¿no? Que quizá es uno de los grandes candidatos esta semana también, ¿no? A ganar, por lo bien que está jugando en las últimas semanas y porque parece que es el siguiente, ¿no? Al que le toca, o que está ahí, por lo menos, ¿no? En la parrilla de salida, ¿no? Sí, ya puestos ya en este tipo de situaciones, a mí siempre me gusta cuando ocurre lo inesperado o algo más inesperado, que gane un tío que nadie esperaba, ¿no? Y que gracias a eso se meta en el máster y se dé ese lujo, ¿no? O se dé ese gusto. Pero no te sé decir ningún nombre ahora mismo, yo qué sé. Pues, pero no sé, pues ya puestos. Sí, que sea que alguien. Claro. Un outsider total, ¿no? Un inesperado, ¿no? Un inesperado. Oye, por cierto, un nombre, David, que te quería plantear, poner encima de la mesa, ¿no? Que es un clásico. Porque realmente no atraviesa un buen momento y juega en el Valero Texas Open. Va a ser interesante ver qué hace en el Valero Texas Open. JJ Spaun. Se nos ha diluido JJ Spaun. JJ. ¿Qué ha pasado con JJ? Estoy preocupado con él. Estoy preocupado, hombre, que el año pasado fue una historia preciosa la del US Open. Después, la verdad es que el tío venía de jugar bien. Hizo un buen final de temporada. Hizo una Ryder. Hizo una Ryder. Hay que ver la tontería que tenía en la cabeza. No, es que has dicho JJ Spaun y por lo que sea se me ha venido a la cabeza JT Poston. Y digo, ¿y qué hace Alejandro hablando de eso?
¿Qué hace Alejandro hablando de este tío? O sea, ¿por dónde me va a salir? ¿No? Estabas tú Pero- diciendo, a ver por dónde me va a salir este tío con Poston ahora, ¿no? Sí, o sea, como claramente pensar, este chico va hoy de guay. O sea, Alejandrito va hoy de guay. Así, no, mira, vamos a hablar un poco de J.K. Poston, te diré que ha cambiado de entrenador y las varillas también. Y bueno, Pero todo muy No, engolado, no, pero todo sí. muy engolado. Sí, claro, claro. Pero JJ Spawn es verdad, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando hizo aquello en el The Players, pierde el desempate con Rory, Sí, pero luego se reconfirma absolutamente como, vamos a decirlo así, estrella del golf mundial, ganando el US Open, y sin embargo, después de aquella victoria del US Open, todavía con algo de guasa, ¿no? No es guasa la palabra, con las expectativas ya muy en lo alto, eso es verdad, pero decíamos, ¿realmente JJ Spawn se va a apuntar claro. a ese grupo tan reducido de gente que sale a ganar todos los medios, que sale a ganar cada torneo que juega, que realmente se mete en ese compromiso de decir, esto es lo que me toca ahora, porque tengo el golf, lo he demostrado, ¿no? Lo tengo, ¿no? Tengo, las herramientas las tengo. Y ahora es meterse en ese no parar. No parar, porque es lo que le pasa a los Rory y compañía, a estos pocos, ¿no? Que empieza un nuevo año y dicen, sí, es que yo no puedo bajar el nivel, no está, no Y entra no lo en bajan, mi... y no lo bajan. Es Y increíble. de hecho, muchas veces consiguen no bajarlo, ¿no? Ujú. Que es lo que les convierte verdaderamente en mega crack, ¿no? Ahí están los números de Jack Nicklaus para quien los quiera mirar. Buah, eso es de locos, eso es de locos. Los hemos recordado una vez más en Ten Golf porque No se lo somos unos pierdan, fans de verdad, no se de lo Nicklaus. pierdan. Ujú. Bueno, es esa gente con ese compromiso consigo mismo, con el deporte y con su salvaje espíritu competitivo. No sé cómo se describe eso, verdaderamente. Y entonces, recuerdo que nos preguntábamos, ¿hacia dónde va a ir Spawn, no? Y esto es en esa encrucijada, a ver, no siempre es una cuestión voluntaria, es decir, no, mira, yo me voy a quedar. No, es que hay gente que no puede, realmente, ¿no? Por eso o sea, en eso también se distinguen los buenos de los bueninisísimos, ¿no? Claro, unos pueden y otros no, ¿eh? Claro. Es que... Y a Spawn le está costando muchísimo este año, ¿no? Pero claro, no deja de llamar la atención. Y dice, pero si este tío le veías jugar incluso después del US Open. No, es que a eso voy. Es que acabó bien el año. Es que acabó muy bien el año. Es que JJ Spawn hizo una gran Ryder Cup, por ejemplo, que era su primera Ryder Cup. Vamos a ver cómo responde. Y fue de lo mejorcito del equipo americano en la Ryder Cup. Quedó segundo en el FedEx St. Jude, o sea, en el primer playoff queda segundo. Después queda sexto en el Procore, que es justo antes de la Ryder, queda cuarto en el Hero de Bahamas. Vale, el Hero de Bahamas no es el torneo más duro del planeta, ¿no? Está claro, último torneo del año y así bastante relajado. Pero bueno, quedó un décimo en México, jugando un torneo así un poco raro, que dice, ¿y este tío por qué juega en México después de la Ryder Cup? Bueno, pues allí fue, el tío jugó en México y quedó un décimo. Pero es que el inicio de año ha sido horroroso. O sea, ha jugado concretamente 7 torneos. Sobre todo gris, ¿no? 7 torneos, yo diría muy malo, ¿eh? Ha jugado 7 torneos y ha fallado 4 cortes. Pues sí, muy malo. Muy malo. Y los 3 cortes que ha fallado, su mejor resultado es un 24. Es verdad que en el de Players, cuidado, que no es mal sitio para hacer tu mejor resultado del año. Pero bueno, 24. Después tiene un 45 en Pebble Beach y un 40 en el Sony Open, ¿no? O sea, algo le está pasando a JJ Spawn. No sé si las expectativas, no sé si... Claro, es que ese peso hay que saber llevarlo, lo supo llevar, desde luego, acabó muy bien la temporada, una buena raya, y después vienen las vacaciones y como que no... Es curioso, es muy curioso, ¿no? Es muy, muy curioso y forma parte de ese maravilloso misterio que es el deporte de alta competición, de primerísimo nivel, ¿no? Y por eso a los buenísimos, nunca hay que cansarse de destacarlos, ¿no? Aunque incluso termine sonando repetitivo, ¿no? Porque es que verdaderamente tienen unas capacidades o han encontrado una manera, porque no todo es buenísimo, no todos son buenísimos desde el principio, hay quien llega a ese estado. Claro. Véase Tommy Fleetwood, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Que el tío se lo ha ido buscando, pim, pam, año tras año, acá mejor por aquí, ahora soy un poco más consistente, ahora además de un poco más consistente soy hasta brillante un buen puñado de semanas al año, ahora además de ser brillante, ahora encima gano en el PGA Tour, ahora Tommy Fleetwood no era un niño prodigio, y hay muchos que no lo son, sí. Y sin embargo
consiguen meterse en ese grupo tan en reducido. esa chaqueta, ¿no? Y permanecer, ¿no? Y luego ya está Jack Nicklaus. Qué pesado se pone. Mira, espera, que es que le voy a invitar a... Sí, entra usted. Pero si está qué siempre ahí. pesadito pone con Jack Nicklaus. ¿Cómo gusta el glamour? El glamour de los Nicklaus, Tom Watson, Tiger Woods y todos estos. Es que os encanta el glamour y no salí del glamour. Venga a darle vuelta al glamour y a los grandes nombres. No habrá otros nombres. Adiós. De gente que se está buscando la vida. Gallos. Cuando se enfada le salen gallos. No los habrá. Adiós. Qué miedo da. No los habrá. Qué miedo da. Vaya Vaya orador se ha perdido el Parlamento español. Sí. Que, bueno, exactamente. Yo no lo descarto. Cuadra perfectamente. Eso te iba a decir. Yo no lo descarto. Yo no lo descarto. Ahí en el grupo mixto. Correcto. Un tío allí que aterrizó, o sea, que vino de Marte y aterrizó en el grupo mixto y dice toda esta sarta de estupideces y comentarios oportunistas. ¡Ah! ¡Qué asco, por favor! Bueno, pues mira, sí, Jack Nicklaus. Tenemos la sensación, lo hemos escrito esta semana también, tenemos la sensación en Ten Golf de que al final, sí, claro que todo el mundo reconoce a Jack Nicklaus, sobre todo en el mundo anglosajón, las cosas hay que decirlas también, ¿no? Pero es que nosotros no vivimos, finalmente no vivimos en el mundo anglosajón. Estamos muy cerca, pero no vivimos allí. Pero es verdad que es un nombre que demasiadas veces creo yo que se queda en el tintero. Cuando se recitan estas listas de las mega leyendas, acaban entrando en esas listas muchas veces nombres clarísimamente inferiores al de Jack Nicklaus, cada uno en lo suyo, pero hay veces que objetivamente se puede comparar, más o menos, ¿no? Y da un poco de rabia, porque además es un tío... Es un tío que en todos los sentidos ha sido positivo y ha sido bueno para el deporte y para el golf. Prácticamente en todos los sentidos te diría, ¿no? O sea, él ha mantenido esa trayectoria, ¿no? Sin duda. A ver, yo creo que sí que es el gran referente del golf y sí que creo que tiene un nombre... a ver, es absurdo, ¿no? Está muy bien considerado, pero estoy de acuerdo contigo. Creo que se está perdiendo la dimensión real de lo que fue Jack Nicklaus en las nuevas generaciones. Y no es cuestión de sonar a abuelo cebolleta, ¿eh? De, bueno, ya están estos hablando del pasado y del... No. Es que realmente lo que ha hecho Jack Nicklaus no lo ha hecho nadie. Nadie. O sea, las cosas que ha hecho Jack Nicklaus no las ha hecho nadie. Y probablemente no las va a hacer nadie. Por lo menos algunas de las cosas que ha hecho él. Y los mejores, entre los mejores, algunos de ellos, la mayoría, se le ha acercado muy, muy de lejos. Y el que más se le ha acercado, que todos sabemos que es Tiger, en según qué cuestiones y qué datos, está muy lejos también. Tiger puede estar muy lejos de alguien. Bueno, pues es increíble revisar. Y de verdad, animo a que os leáis. Una de las mayores salvajadas de la historia del deporte, si no la mayor. Ese es el título del reportaje que escribió David Durán esta semana, precisamente sobre Jack Nicklaus. Una de las mayores salvajadas de la historia del deporte, si no la mayor. Merece la pena, de verdad que merece mucho la pena, porque se van a quedar con la boca abierta. Yo creo que antes o después los hemos ido soltando de una manera o de otra. Sí. Hay veces que con más profusión de datos, hay veces que con menos, pero es que es bestial, porque además todos los que estamos en esta familia, entre comillas, de la bola provisional, quizá no todos, ¿no? Pero muchos sí que son plenamente conscientes ya de lo que es el golf de alta competición, me refiero siempre, ¿no? Pero incluso no el de alta competición, o sea, es muy perro, es muy puñetero, es mucho más... desgasta mucho más de lo que la gente fuera del golf entiende o cree saber o cree comprender. Es bestial que alguien pueda estar 36 años seguidos, más de 36 años seguidos jugando todos los majors. Pero no solo jugando, sino que en la gran mayoría de todos esos 36 años compitiendo, pasando cortes. O sea, ya cuando era mayor, claro, es que Jack Nicklaus en los 90 estaba jugando los 4 majors todos los años y era un señor de más de 50 años ya. Y ahí seguía incluso haciendo algún top 10. Siempre competitivo. Nunca dejó de ser competitivo Jack Nicklaus.
dices, ya, bueno, era otra época. Vale. Era otra época para mucha gente, ¿no? También. Para todos los de esa época era otra época, claro. Para el pero propio solo lo Niklaus. hizo él, ¿no? Para el propio Niklaus Sí. era otra época también. Era una época en la que Y no luego, se cuidaba tanto la gente, no había tanta preparación física, no había tanta atención en la nutrición. Era más difícil, ¿no? Llevar una carrera deportiva longeva, y lo que él hizo es, pues eso, un mito. y luego hay un tema que es muy subjetivo, cuidado, pero en el que yo he perdido mucho tiempo por pura afición, y es muy entretenido ese debate, ¿no? Porque hay gente que te dice, con razones fundadas, te dice, ya, pero el golf el golf en el que vivió, en el que compitió Tiger, ya era otro golf. De hecho, en parte gracias a él, ¿no? Ya se pasa a otra manera de, bueno, ya hay una preparación más atlética, etcétera. Sube el nivel en todos los sentidos, por el material, por cómo vienen preparados los jóvenes, en fin, etcétera, etcétera. Esto ha sido como un proceso largo. Y dices, bueno, pues sí, es verdad, es un debate entretenido, pero hay quien incluso te dice, ¿y los nombres? Es que, ¿con quién competía Tiger? ¿Con quién competía Niklaus? Yo ahí, que es donde he perdido el tiempo, evidentemente se me ve el plumero, ¿no? O sea, yo siempre tratando de barrer a favor de Niklaus, lo reconozco, pero no por Tiger, sino por Niklaus, ¿eh? Y claro, es que uno ve nombres, y con quién, en esos 36 años, desde 1962, que juega su primer Major como profesional. O sea, Niklaus debuta como profesional en los Majors en el Master de 1962. Y desde ese momento juega todos los grandes hasta el US Open del 98. ¿Pero eso qué coño es, con perdón? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Bueno, y por no entrar en los resultados, que claro, si entras ya en los resultados, 18 veces primero, 19 veces segundo, en fin, eso ya, como es más conocido, nos lo ahorramos, ¿no? Una salvajada. A donde quería llegar es que, fíjate con toda la gente que compite, es que en los 60, recién llegadito al mundo profesional, todavía está recogiendo al mejor Arnold Palmer, es que está recogiendo a todavía una generación que no ha terminado de morir, que yo la personifico en Sam Snead, que es verdad que Sam Snead en los 60 ya es muy talludito, pero es un súper jugador todavía ganaba, etcétera, etcétera, ¿no? Ganaba mucho, de hecho. Sí. Sam Snead, estamos hablando, ¿no? Sí, el mayor ganador de la historia del PGA Tour, vamos. O en Estados Unidos. Pero es que se encuentra, o sea, casi contemporáneo a él, aunque es un poquito más joven Jack Nicklaus, es Gary Player, que es uno de los grandes nombres de la historia del golf mundial. Creo que indiscutiblemente, ¿no? Bueno, pues son casi contemporáneos, o sea, es que se están pegando a bofetones estos dos. Insisto, Arnold Palmer. Pero es que luego en los 70, a mediados de los 70, en los 70 ya te empieza a llegar Johnny Miller. Johnny Miller, que era un señor jugador de golf. De repente aparece un tal Tom Watson, otro de los, no sé, 7 mejores jugadores por resultados de la historia del golf. Tom Watson se pega de tortas en su Premium los dos. Está allí. Pero es que luego aparece Tolón, Severiano Ballesteros, Tolón a mediados de los 70. Ahí tienes ya a Johnny Miller, pero es que aparece Nick Faldo, pero es que aparece Bernard Langer, aparecen los 5 grandes del golf europeo. Contra todos esos se pega Jack Nicklaus en todos estos años, ¿no? De cara a los 60, de cara a los 70, en los 80. Bueno, eso, básicamente Severiano, ¿no? Que es el oficiosamente número 1 del mundo en la primera mitad de los 80, ¿no? En fin, Severiano Ballesteros, insisto, o sea, vamos a pensar con quién se pegaba este hombre, más otro mogollón de nombres. Te puedo meter a Raymond Floyd, te puedo poner a Lenny Watkins, te puedo meter a Ben Crenshaw, que también se pega con él, a Tom Kite. O sea, cuidado con los nombres que van saliendo, ¿eh? Porque si al final uno repasa, y yo he perdido el tiempo en ello, de verdad, porque ahora no lo tengo aquí, no tengo los... voy aportando de memoria. Te sale una lista de 50, 60 jugadores impresionantes, ganadores de majors, de locura. Billy Casper, bueno, es que van saliendo, pim, pam, pim, pam. Y cuidado que al final, creo, sinceramente, mi conclusión, muy subjetiva, es que la media, digamos, de potencial de juego que se encontró Tiger era superior, creo que sí, pero la punta de la lanza, es decir, el top 25 de cada major, yo te diría que era superior el de la era de... O por lo menos, desde luego, se puede echar perfectamente a pelear el de la era de Jack Nicklaus.
Yo estoy bastante de acuerdo con esa teoría, porque de hecho es lo que te iba a decir, que yo sí creo que efectivamente la media del golf actual, pero no solo la de Tiger, y 10 años después de Tiger va a seguir pasando eso, o sea, la media va a seguir creciendo y va a seguir mejorando por pura preparación, porque cada vez se preparan mejor los jugadores, tienen más instrumentos, tienen más material, tienen más tecnología y evidentemente se sabe más, y conforme se sabe más y se tiene un alcance más sencillo a ese conocimiento, pues los jugadores salen mejor preparados, con lo cual la media es mejor, pero también es mejor ahora que cuando salió Tiger, mucho mejor la media es ahora que cuando salió Tiger, pero estoy de acuerdo totalmente contigo que por lo menos a bote pronto, evidentemente igual habría que hacer un estudio pormenorizado, pero a bote pronto creo que había más grandes estrellas en la época de Jack Nicklaus que en la época de Tiger, o sea, jugadores más poderosos en la historia del golf. Sí. Bueno, insisto en que es un debate muy entretenido porque las dos partes pueden poner sobre la mesa razones bien fundadas, y bien argumentadas. Las cosas como son, ¿no? Pero sí, eso, insisto, es un debate muy entretenido, pero al final creo que el que ha salido perdiendo es Jack Nicklaus, insisto, sobre todo en el mundo no anglosajón, ¿no? Que creo que cuando uno se pone a dar listas de grandes leyendas y tal, le salen, bueno, de hecho sale primero el nombre de Tiger Woods que el de Jack Nicklaus normalmente, ¿no? Ese es el gran experimento, David. ¿Tú crees que si tú te vas a día de hoy a a cualquier club de golf, me da igual, cualquier club de golf de España, por supuesto, pero vamos, que también te diría Estados Unidos, pero bueno, vamos a ponernos aquí en España. Tú te vas a la puerta de cualquier club de golf de España y empiezas a preguntar a la salida a todos ellos, oye, baja un momento la ventanilla del coche, por favor, sí. Mira, una pregunta aquí para la bola provisional. ¿Usted quién cree que ha sido el mejor jugador de golf de todos los tiempos? Y yo creo que la mayoría te dice Tiger. Yo la pregunta la haría más amplia. Dígame usted sus 5 nombres de la historia del golf, ¿no? Y a ver qué 5 nombres te dan, ¿no? Yo creo que si eso lo haces en España, el de Seve va a salir siempre y Tiger va a salir siempre. Y a Jack Nicklaus se lo va a olvidar alguien, pero seguro. Sí, seguro. Si haces el mismo experimento en Estados Unidos, no sé si el primero en la lista o el quinto, Jack Nicklaus va a aparecer en mucho más. Yo creo que en todas. Puede aparecer en todas perfectamente, sí. Es raro que alguien en Estados Unidos se deje a Jack Nicklaus, ¿no? En el camino. Sí, sería difícil de pensar. Pero bueno, que puede ocurrir. Aquí en España, desde luego, estoy convencido de que ocurriría. Y si lo planteas como un cara o cruz, Tiger Nicklaus, creo que en España gana por goleada Tiger. Igual estoy equivocado, pero yo creo que sí. Y eso es injusto. Bueno, pues vamos ya terminando, enfilando la recta final de esta bola provisional y por supuesto, David, hay que hablar del ANGUA, del Augusta National Women's Amateur, porque, no sé, es un torneo que ese misterio que tiene Augusta, ¿no? Ese embrujo, ¿no? Habría que llamarlo, que tiene Augusta con el golf español. Ya han acabado ustedes de hablar del señor Nicklaus, ¿no? Adiós. ¿Han acabado ya ustedes de hablar del señor Nicklaus? Pues igual no, hemos acabado. Mi máximo reconocimiento y respeto sí, claro. al oso de oro. Ahora no, sí. No, es dorado. Oso dorado es de Berlín. El oso de oro es de Berlín dorado, y es el cine. También era usted la diferencia que hay entre dorado y de oro. Bueno, todo mi respeto máximo al oso dorado. Hombre. Pero que vamos a pasar ya a otros temas, ¿no? Muchísimas gracias por la oportunidad. Se ha hecho dueño de la escaleta, ¿eh? Este hombre, ¿Con qué estabas? De nuestra escaleta. No, con el ANGUA, con Andrea Revuelta, ¿no? Sí, con Andrea Revuelta, el inicio, ¿no? Tan espectacular que ha tenido Andrea Revuelta en el ANGUA, a un golpe del liderato que comparten una coreana, Somin Oh, y una colombiana, María José Marín. María José Marín, bastante favorita a la victoria, número 7 del mundo, una jugadora que va camino de convertirse probablemente, ya veremos, es muy joven, pero vamos a ver si no es la mejor jugadora sudamericana de todos los tiempos, sin incluir evidentemente ahí a Lorena Ochoa, que alguno me dirá, ¿y Lorena Ochoa? Bueno, Lorena Ochoa la consideramos centroamericana, ¿no? O norteamericana incluso, ¿no? En México es Norteamérica. Sudamérica, desde luego, va camino, ¿no? María José Marín.
Y después So-min Oh, una coreana jovencita, muy joven, pero que ya estaba a punto de ganar en el Ladies European Tour. O sea que son dos líderes de peso, dos líderes serias en esta primera jornada. Pero ahí está, Andrea Revuelta a un solo golpe. -6, -7 en cabeza. Hoy es la segunda jornada. De nuevo en el Champions Retreat. Se hace el corte después de esta segunda jornada con las 30 mejores. Y el sábado jugarán la última ronda ya y definitiva para conocer a la campeona, a la sucesora de Carla Bernat, en Augusta Nacional. Y ahí estará. No me negarás que esto te huele. A mí es que me huele una barbaridad a doblete, sí. Que va a ganar y aparte, Revuelta, como las mujeres para eso son más arrojadas, tienen más arrojo y más... les importa menos el peso de las expectativas, creo yo, de verdad lo pienso, ¿eh? No le dan tanta importancia, o no se dejan influir tanto. Es verdad. O no les lo llevan afecta, con más naturalidad. Sí, no tienen ese yuyu tan de los hombres, ¿no? No tienen tanto miedo al fracaso, quizá, ¿no? El miedo al fracaso, ¿no? Es más... Puede ser. Porque no lo consideran un fracaso, ¿sabes? No lo consideran. Pero como eso ocurre, pues no tengo ningún... Es que me huele todo, ¿eh? A doblete español. La verdad que es impresionante, David, es impresionante ver a Andrea Revuelta compitiendo. En Augusta todavía no, eso será el sábado, porque damos por hecho que va a estar el sábado en Augusta compitiendo y probablemente peleando por la victoria, vestida con la marca de Tiger Woods, con Sandy Red. Porque es quien viste a Andrea Revuelta, ¿no? Y oye, de todas las jugadoras del mundo que podían vestir Sandy Red, la marca de Tiger, es que es de Tiger, o sea, no es que es la que vistiera Tiger, no, es dueño Tiger Woods de esa marca, junto con Nike, que hayan elegido a una jugadora española y que sea Andrea Revuelta y que lleve esa marca, que por cierto, a mí personalmente me encanta, me parece que tiene una ropa súper chula, la marca de Tiger, y no porque sea Tiger, la verdad es que está muy bien, mola mucho, como se dice, ¿no? Mola mucho tener ahí a Andrea Revuelta. Y después vamos a ver con Paula Martín. A Tommy Fleetwood a tope con esta marca también en el Máster, incluso esta semana en el Valero Texas Open, ¿no? Pues mira, y me has pillado, no sabía que estaba negociando con él, no lo sabía que estaba... No sé si está negociando, pero ha llevado ya Polo de la marca de Tiger. No lo sabía, no me había fijado de eso. Lo que pasa es que la gorra no, o sea, está ahí como en un sí que no, un sí pero no. Dejándose querer, que están negociando. Dejándose querer, ¿no? Y no sé si están esperando al Masters para que pues Tommy Fleetwood ya luzca la nueva marca con la que pueda llevar negociando tiempo, ¿no? Creo que es algo sería algo muy lógico, ¿no? Sí. Y a lo mejor pues ya ocurre. No lo sé. Sí. Sería también un gran embajador, ¿eh? Fleetwood, bueno, es que Fleetwood es un gran embajador de lo que le pongas, ¿no? Hasta de cualquier cosa, Tommy Fleetwood, ¿no? Así que bueno, pues veremos si es el siguiente que lo lleva y veremos qué pasa hoy en la jornada de corte. Muy buena pinta, evidentemente, Andrea Revuelta para seguir peleando por la victoria y vamos a ver Paula Martín. Paula Martín está en -1, que es justo donde está establecido el corte ahora mismo. Veremos si se mueve a -2, si se queda en -1. Ahí va a andar más o menos la cosa. Mientras que con Rocío Tejedo y con Cata Fernández necesitamos una gran reacción, que firmen una de las mejores vueltas del día porque no empezaron bien las cosas ayer. +3 Cata y +4 Rocío Tejedo. No está todavía todo perdido, hay margen, pero tienen que jugar muy bien hoy. Tienen que hacer una... Lo has dicho muy bien dicho. Les hace falta uno de los mejores registros del día, indiscutiblemente, ¿no? Claro. Algo así como -5, -6, según el caso. Exacto, ¿no? Así que, bueno, pues veremos a ver lo que pasa, pero va a ser uno de los grandes acontecimientos de este fin de semana, ¿no? O de estos días, ¿no? Ese Augusta National Women's Amateur. Y después, David, y ya con esto vamos rematando, gran cita del golf femenino, del torneo compartido por el EPGA y por el Ladies European Tour, el Aramco Championship. Y digo gran torneo porque están las 20 mejores del mundo. Que dirán ustedes, bueno, pues sí, está bien, 20 mejores del mundo, pero tampoco es para tanto. Bueno, desde 2017 no ocurría. En un torneo regular del LPGA Tour no ocurría desde 2027 que las 20 mejores del mundo compitieran en la misma semana. Bueno, pues esto va a suceder esta semana en el Aramco Championship y allí tenemos también representación española y vamos a ver lo que podemos hacer. Vamos, fíjate si hay representación española, que la campeona defensora del título es Nuria Iturrioz. O sea que fíjense si hay nivel y podemos confiar en ver cosas
buenas, ¿no? Esta semana, ¿no? Allí de nuevo con Julia López, con Carlota Ciganda, en fin, con otra gran expedición del golf español en el LPGA Tour. Así que nada, que Sí. esto es lo que tenemos por delante. No, mira, todavía no. ¿No? Todavía no. Todavía esto no ha acabado. Voy a Di que sí. voy a Venga. dejarlo sobre la mesa. Yo creo que nuestros gustos más o menos lo sabemos, pero se acerca el Masters y de nuevo, como es normal, se empiezan a escuchar voces, ¿no? Sobre, al final el Masters es el más potente, es el más importante, es el más glamuroso, es el grande entre los grandes. Y yo, como cada año, si me lo permites, voy a disentir, ¿no? A ver qué opinan, no sé, los oyentes de esta bola provisional, ¿no? Supongo que la mayoría, sinceramente lo creo, verdaderamente piensan que el Masters es el mayor más grande. Y, oye, ¿por qué hay que ir en contra de eso, no? Pues, desde luego, ha ganado muchos méritos, ¿no? Para que sea considerado así, ¿no? Y luego tiene toda esa parte imbatible que es la del el mismo escenario cada año, ¿no? Que al final le da un barniz, personalidad, ¿no? Un barniz de leyenda mítico que no pueden tener, al que no pueden llegar otros, ¿no? Por diferentes motivos, pero es así, ¿no? El simple escenario, el hecho de conocerte cada esquina prácticamente, etcétera, ¿no? Los grandes aficionados, ¿no? Los que ven el Máster todos los años y tal. Claro, es que eso es imbatible, ¿no? Partiendo de ahí, que es cierto, este es otro de esos debates donde, oye, cada uno puede argumentar. Todo está permitido, ¿no, David? Todo está permitido. Pero a mí cada año me da cierta rabia, ¿no? Que en España, concretamente en España, se siga considerando el US Open como una cosa extraña, ¿no? Sí, hombre, sí, es el US Open, por supuesto es un gran... Yo vuelvo a recordar, por si hace falta, que creo que no, pero bueno, lo vuelvo a recordar, que para mí una de mis grandes alegrías como aficionado al deporte, y meto todo, meto el fútbol, una de mis mayores histerias deportivas como aficionado fue la victoria de Jon Rahm en el US Open, pero de lejos, Te digo una de las más porque en estas cuestiones siempre es difícil, ¿no? Ponerla en la primera. Pero si tuviese que nombrar una primera, por no decir la que más, ¿no? Si tuviese que nombrar una primera, creo que sería esta, al final, ¿no? Creo sinceramente que el US Open y el Open son más grandes que el Masters, los dos, y bueno, y esa es mi opinión, ¿no? Porque como me subo a ese carro por la historia, fundamentalmente, por la historia. Es que es mucho más grande la historia del US Open y del Open Championship que la del Masters, siendo tremenda la historia del Masters, porque claro, ya es tremenda la historia del Masters, ¿no? Pero al final los pioneros son los pioneros, los que inventaron esto son los que inventaron esto, los que hicieron por primera vez estos torneos tan grandes para detectar, para descubrir, para ensalzar a los mejores del mundo, fueron ellos, fueron el US Open y el Open Championship. Y luego el Master tiene muchísimos componentes importantísimos en la historia del golf, porque ha sido pionero también en muchas pequeñas o no tan pequeñas cosas que luego han quedado perfectamente asimiladas, incorporadas, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que ocurrió con el US Open fue verdaderamente el gran, y la figura de Ouimet, en aquel US Open 1913 fue, ¿no? Bueno, lo hemos contado muchas veces, ¿no? Pero a partir de ese US Open, el golf se expande en Estados Unidos en progresión ya geométrica. O sea, es que multiplicó por 10 a partir de esa victoria de ese US Open. Sí. Y luego, y con esto acabo, ¿no? Hay un componente en el US Open que me vuelve loco, ¿no? Y es que tiene ciertos matices, cuidado, salvando las distancias y sabiendo de lo que hablamos. Tiene un matiz muy Ryder, en el sentido de la conquista del US Open. Hay que pensar que en el último siglo, desde 1925, solo 7 europeos han ganado el US Open. Solo 7 jugadores europeos. Y además lo han hecho todos ellos solo una vez. Y recientemente, David. La mayoría de ellos recientemente, salvo Tony Jacklin, que lo ganó en el 70 o 71. Pero fíjate lo que hubo que esperar, para que un europeo ganara el US Open. Bueno, europeos, concretamente escoceses y algún inglés, lo ganaron mucho en las primeras ediciones. De hecho, en las 30 primeras ediciones, me parece que 20 las ganan o escoceses o ingleses, básicamente escoceses. Por eso he hablado de un siglo. Pero en el último siglo,
solo 7 europeos. Uno es John Ram, ¿no? Otro es Rory, por supuesto. Sí, Tony Jacklin, Greg McDowell. No los pongo ahora todos. Espera, pero te lo digo inmediatamente, ¿no? Sí, ya puestos los decimos, ¿no? Sí, Espérate. claro, vamos a decirlos. A mí Bueno, Matt Fitzpatrick, ¿no? Fitzpatrick, claro. que fue el último europeo que lo ganó. John Ram, Martin Keimer, Greg McDowell, Rory McIlroy, Greg McDowell y Tony Jacklin. Y Tony Jacklin, sí, ya está, los he dicho todos, ¿no? Sí. Y Tony Jacklin, sí. Ya está. Esos, ¿eh? O sea, hay que pensar que a los 5 magníficos del golf europeo de los 80, Seve, Faldo, Bushnell, Lyle y Langer, se encontraron con un muro que no pudieron superar, ninguno de ellos, ¿eh? Entonces, para mí el US Open tiene esa parte épica con cierto tufillo a Ryder, ¿no? Por eso lo digo, como la conquista, ¿no? La conquista del oeste, ¿no? Sí, del gran tesoro americano, ¿no? Es una vez más, digamos, frente a frente contra el gran monstruo americano. Robarle la bandera, ¿no? Como en las hermandades. Sí, es un poco así, ¿no? Que es lo que ocurre en la Ryder. Bueno, pues creo que ahí el golf europeo todavía tiene una asignatura pendiente de alguna manera, ¿eh? Aunque, bueno, ahí están esas picas, ¿no? De estos 7 que hemos dicho. Sí. Pero, bueno, eso, para que quede también... Que quede constancia de US Open y Open. ¿Y entre US Open y Open Championship, David? Al final me quedo con la fascinación de los links, ¿no? Con el British, no puedo evitarlo. Uh-huh. No puedo evitarlo. Es un poder hipnótico que para mí tienen esos campos que me dejan alelado todos los años ahí a mediados de julio, ¿no? Sí, es otra cosa. Sí, y aparte que ahí sí que la historia te come por los pies, ¿no? O sea, si claro, te pones a rebuscar, a mirar, ¿no? El origen de la mayoría de los campos que se juegan en el British, en el Open, pues ya te vuelves loco, ¿no? Verdaderamente te vuelves loco. Si te gustan esos temas, habrá gente que no le tocan tanto, ¿no? Pero reconozco que el US Open para mí, esa parte, ese tono salvaje y esa conquista del gran... o esa misión de domar al gran oro, ¿no? Que es el golf estadounidense. Pues tiene ese punto... Pero bueno, sí, al final me tengo que quedar con el Open, al final. Pues a ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál es su mayor favorito? ¿Es el Masters? ¿Es el US Open? ¿Es el Open? Oye, ¿es el PGA? Que parece que el PGA es el patito feo. Lo es, la verdad es que el pobre lo es. Siendo un gran... lo es, o sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Siendo un gran torneo, ¿eh? Además, nosotros somos grandes defensores del PGA Championship, pero evidentemente, al lado de los otros 3, pues se nos ha quedado ahí un poco atrás. Y eso que... Bueno, lo venimos diciendo, yo creo que los que nos escuchan también lo saben, ¿no? Pero que viene haciendo las cosas muy bien en los últimos años, ¿no? La PGA de América, pero aún así es que hay cosas que son imbatibles. La PGA de América verdaderamente a efectos del business y tal, y de audiencias y de seguimiento, probablemente acertó, cambiando a finales de los 50 el formato match play a stroke play. Seguramente acertó, vamos a decirlo, pero se perdió una oportunidad ahí, ¿no? Porque creo que la identidad perdió el sello del PGA a estas alturas, ¿no? Un mayor ya mega centenario, o sea, te quiero decir que superó el siglo hace ya tiempo. Imagínate, ¿no? Que se hubiese mantenido ese formato match play, yo creo que tendría ahora mismo una identidad imbatible. Brutal. Sí, tendría una identidad brutal. Y mucho más en estos tiempos que corren, que cada vez hay menos torneos match play. Todavía más, ¿no? Todavía con más peso, ¿no? Así que sí, es una pena, pero bueno, que díganos ustedes, ¿no? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es el mayor preferido? ¿El que esperan con más ganas? ¿El que les gustaría estar alguna vez si no han estado? ¿O el que han estado y han dicho, esto es una maravilla? ¿O que les ha decepcionado? Dice, pues yo fui al US Open o yo fui al Masters y yo me esperaba otra cosa. En fin, esas cosas. Queremos saber su opinión y las vamos a contar aquí, ¿eh? Si nos lo cuentan, nosotros aquí las reproducimos en la bola provisional. Por ejemplo, yo como experiencia de aficionado de ir a ver, creo que un US Open y un Open son imbatibles. Totalmente. Es verdad que en el Open te puedes encontrar algunos problemillas, ¿eh? en forma de agua, viento y hasta frío, ¿no? Pero es imbatible. Para mí, más que el Masters. Más que el Masters, sí. Más que el Masters. Yo también. Para mí, sí. Yo también. Para mí, sí. Es una diversión más salvaje, la del Open y la del US Open, ¿no? Y te encuentras con aficionados de todo tipo y te encuentras con mucha gente, mucha familia que va a ver el golf. El Masters es otra cosa. El Masters es otra cosa. Es el
En fin, es otro escalón, es otro nivel el del Masters, que es también muy bonito, y suena muy bien, y Augusta es tremendo, pero primero... No, y Augusta National es increíble, ¿no? Pero una vez que has superado ese shock Exacto. brutal, ya, si lo consideras todo, el día a día de asistir a un torneo y vivirlo y tal, no hay parangón, creo, de verdad. No hay parangón. Aparte de que realmente en Augusta, y aquí hay que bueno, no sé, te iba a decir tirar un mito al suelo, pero no es un mito, porque yo creo que nadie ha defendido nunca esto, ¿no? Pero que se ve mal el golf en Augusta. O sea, no es fácil ver el golf en Augusta, no es fácil ver un golpe completo en Augusta, desde que sale del palo hasta que reposa en green. No es fácil, entre las gradas, la disposición, los árboles, ¿no? Que hay muchísimos y muy altos en Augusta. No es sencillo seguir el juego. Tampoco es fácil en el US Open ni en el British, evidentemente, porque hay muchísima gente. Pero que si tú llegas pronto en un British a un green, ahí te plantas y lo ves todo, y lo ves perfectamente porque no tienes impedimentos visuales. Sí, bueno, y el US Open y el British es que cambia según los campos también. Hay campos que son más navegables, exacto, otros con hojas de ruta mucho más complicadas, etcétera, ¿no? Va cambiando, cambia muchísimo más, ¿no? Pero sí. Así es, así que, bueno, pues nada, ahí está el debate sobre la mesa, porque el próximo programa ya, la próxima bola provisional, que seguramente será el martes, David, la próxima bola provisional ya será el martes, pero será desde Augusta, ya desde la Augusta National, contándoles la última hora del Masters, el viaje, recién llegados, qué hemos visto allí, qué va a haber, qué les podemos contar, en fin. Eso, el próximo va a ser el martes ya desde el Augusta National, así que imagínense si ya huele a Masters, ¿no? Aquí en esta bola provisional. Nos vamos, que ha sido un placer, como siempre. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por estar ahí en esta bola provisional. Les esperamos ya desde el Masters la próxima semana. Muchísimas gracias, David Durán. Adiós, hombre. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.